Hola a todos, bienvenidos a la charla, video charla online en vivo de la red de construcción con paja. Hoy es el jueves 8 de marzo y hoy tenemos una charla sobre carpintería de armar, la segunda edición, la primera lo hicimos en el invierno, sobre un cubierto octagonal ochavada. Espero que alguien explique lo que significa la palabra ochavada, que no la conozco. Y tenemos de ponente principal Olivier Desguers, que también trabaja con Loris Carboni, que también está presente en la Escuela de Bioconstrucción de Los Guindales, que son miembros profesionales de nuestra red. Vale, entonces voy a dejar todo en manos de Olivier para que se presente a sí mismo, si Loris quiere decir algo, todo vuestro. Hola, buenas tardes. Pues entonces empiezo presentándome. Yo me llamo Olivier Deguer. Te perdono, Rick, y no pasa nada que también los franceses se equivocan en la pronuncia de mi apellido. Así que, bueno, tengo 29 años, soy francés, como imagino que se escucha. Yo he estudiado, soy ingeniero civil, he estudiado en París y bueno, al cabo de mi carrera me he parado un par de años y hasta llegar a los guindares, porque bueno, la construcción convencional no, la verdad que no me llamaba mucho la atención, entonces un periodo un poco de duda y hasta llegar a un proyecto de bioconstrucción que bueno, y ahí reconecté un poco con la construcción, entonces ahora llevo casi 3 años en los guindares. Entonces para los que no conocen los guindares, es un proyecto familiar, digamos, bastante pequeño. Los Guindares es miembro de la RIE, la Red Ibérica de Ecoaldeas, y lleva básicamente dos proyectos, pero yo voy a hablar solamente de uno, que es, bueno, lleva un proyecto de permacultura, ¿no? Y dentro de la permacultura se desarrolla, por una parte, la bioconstrucción. Entonces, eso lo lleva Loris y yo me junté con él hace 3 años. ¿Qué decir más sobre...? Pues yo no tengo cámara, así que yo solamente voy a compartir mi pantalla y supongo que veis mi foto, que Ricky me pidió ponerla. Entonces, vamos a empezar. El proyecto que llevamos se divide en dos partes. Una parte escuela de bioconstrucción, ¿no? Proponemos aprendizaje práctico de bioconstrucción, entonces recibimos aprendices a través de varias redes. Y una parte empresa. Entonces la parte empresa es la parte que nos permite financiar. Y básicamente realizamos construcciones para clientes. Entonces yo hoy os voy a contar un proyecto que estamos ahora mismo haciendo. Em, es una construcción de una casa bastante pequeña, de unos 50 metros cuadrados, en la provincia de Granada. No voy a decir el nombre del pueblo porque el cliente no lo quiere, así que ya está, es suficiente saber que es en Granada. Entonces, a ver, el sumario.
Eso para un poco como para usarlo de guía, ¿no? Voy a hablar de las reflexiones que tuvimos durante la fase de preparación, luego del diseño y luego la parte más práctica, más concreta del trabajo de la madera. Entonces, empezamos ese proyecto recibiendo de parte bueno, del cliente, de su prima que es arquitecta, un plano de distribución del espacio. La forma octogonal, básicamente la ha decidido él. Y sobre este plano, pues, hemos desarrollado el nuestro diseño. La finca en la que se está construyendo esta casa es una lengua bastante estrecha, entonces la dimensión de la casa se ha decidido para que pueda, en el ancho de la finca, que pueda caber la casa y de cada lado un pasillo para un coche. Entonces, la charla es sobre la cubierta, es decir, os voy a contar rápido la casa, pero luego me voy a dedicar a la cubierta solamente. Entonces, la casa bueno, se está haciendo con muros de vara de paja, la paja no portante de poste y viga, y encima apoyada una cubierta de madera. Entonces la línea roja que atraviesa, que es un diámetro, es la sección que voy a considerar ahora para los dibujos que siguen, para estudiar las varias opciones que hemos pensado. Vale, entonces, digamos que la solución más fácil, la que nos ha venido primero, es una cubierta con un apoyo central, es decir, que las vigas descansan arriba en un pilar central y abajo en los durmientes que están apoyados encima de los muros de vara de paja. Este sistema permite, con la misma viga, volar fuera y entonces crear el alero. Pero el cliente no quería, en un espacio tan pequeño de 50 metros cuadrados, no quería tener un pilar en el medio. Entonces hemos descartado esta opción. Entonces, descartando la opción del pilar en el medio, ya las opciones que quedan son techos de tipo autoportante. Entonces, tenemos, por ejemplo, el techo recíproco, que la foto que veis es una maqueta que hicimos a la Feria de las Alternativas de Sevilla. Pero bueno, es algo que nunca hemos hecho, que no controlamos tanto. Y sobre todo nosotros nos dedicamos, somos más de la escuela de la carpintería tradicional, digamos. Entonces, otra opción descartada. Vale, ahora, a ver,
Vamos a pasar a esta foto. Entonces, el diseño de una cubierta autoportante sería que las vigas abajo apoyen en los durmientes y arriba apoyan entre sí. Esto es el principio de una cubierta autoportante. El problema de esto es que entonces las vigas no pueden volar porque tienen que descansar, apoyarse en los durmientes. Entonces le queda muy poca sección para volar y eso no puede ser, ¿no? Esa sección es demasiado pequeña para resistir a la carga del alero. Entonces la solución sería añadir una pieza que se llama contrapar, que se fija al par, a la viga esa que se ve, y que vuela. ¿Vale? Entonces, esto, ¿qué genera? A nivel de carga, tenemos la carga de la cubierta. La carga de la cubierta se descompone básicamente en el peso propio de la madera, de la estructura en sí, de su aislamiento y de las tejas. Y luego, bueno, los efectos del viento, de la nieve, de un par de personas trabajando en el techo. Entonces, toda esa carga va bajando y se descompone en una vertical y otra horizontal. La vertical es la que es el peso que va hacia la cimentación y la cimentación la reparte de forma uniforme al terreno. Pero si hay otra fuerza, el techo siendo autoportante es una componente horizontal. Y esa componente es una fuerza que tiende a empujar el durmiente, entonces la parte de arriba de los muros, hacia afuera. Entonces, el objetivo era encontrar soluciones para anular esta fuerza, para compensarla más bien. Entonces, hemos pensado en varias opciones, hemos elegido unas cuantas y os las voy a contar. La primera es crear un anillo de durmientes rígido, indeformable, ¿vale? Entonces, el muro de paja tiene arriba y abajo sus sunchos. Y entonces, encima del suncho superior, hemos puesto durmientes, que nosotros vamos a llamar cadena, porque forma una cadena. Se habría podido apoyar las vigas en el suncho superior en el caso de un techo no autoportante. Pero el suncho es un elemento de sección bastante pequeña y eso no aguanta la fuerza horizontal de que hablé antes. Entonces, encima hemos puesto vigas de eucalipto de 15 por 15 y la casa siendo octogonal son 8 vigas que están unidas con encaje de media madera. Ya luego lo veremos más en detalles. Entonces, esto supuestamente con una madera dura, que es el eucalipto, crea un primer anillo indeformable. Luego, la segunda opción es poner tirantes, es decir, impedir a dos vigas de la cadena que se enfrentan moverse una con respecto a otra. ¿Vale? Los tirantes trabajan a tracción y entonces no se pueden separar las dos vigas de la cadena. Pero
ahora tenemos un tirante que está a nivel de arriba de los muros. Y esta idea al cliente no le gustaba tampoco. Entonces había que mover estos tirantes hacia arriba, para despejar este espacio. Entonces hemos puesto los tirantes a unos 2/3 de altura de las vigas del techo, de las vigas principales. Esto es un dibujo en 3D de la cubierta. Entonces ahí tenemos los elementos principales. En verde es la cadena de eucalipto. En rojo son las vigas principales que se llaman limatesa. La limatesa es una viga que delimita dos faldones, siendo un pico, ¿vale? Si fuera un hoyo, se llamaría limahoya. Entonces son limatesas. Y lo que veis debajo, pues son los tirantes que unen dos limatesas opuestas mediante una pieza que veremos después. Las piezas azules no tenerla en cuenta. Vale, entonces, ahora aquí tenemos una sección en el plano de las limatesas, ¿vale? Esas vigas principales. Ahora vemos que arriba las limatesas no se apoyan una contra otra, sino mediante una pieza que se llama nabo, que es en madera de castaño del Valle del Genal, donde estamos. El castaño porque es una madera más dura que el pino y esta pieza trabaja a punzonamiento, no sé si se dice eso, es una compresión perpendicular a la fibra. Entonces, aquí podemos ver algunos encajes. Vamos desde abajo hacia arriba. Entonces, el encaje limatesa cadena. Este encaje se llama barbilla. Olivier, un detalle, si mueves tu ratón sobre donde estás hablando, Vale, muy bien. Aquí estamos, ¿no? Cadena, que es esta pieza cuadrada, y limatesa. Aquí tiene un encaje que se llama barbilla, ¿vale? Y también tiene un hierro, una barrilla roscada, que ahora mismo en este dibujo es un poco difícil imaginarlo, luego vais a ver fotos, porque en ese sitio donde descansa la limatesa también se unen dos vigas de la cadena. Entonces, este hierro permite coger las dos vigas de la cadena y también la limatesa. Entonces refuerza la unión entre las tres piezas. Luego vamos arriba, la misma limatesa, arriba en el nabo. Y ahí le hemos hecho un rebaje al nabo para que la limatesa tenga algo de apoyo. ¿Vale? No sé si se aprecia en el dibujo, luego veremos otro. Pero hay aquí un rebaje de unos 2 centímetros, bueno, que permite a esta pieza no moverse. Luego, también le pusimos un tirafondo porque la madera viene verde y entonces va a seguir secando. Y la madera cuando va secando se tuerce, se deforma
y entonces esto, pues para que no se mueva tanto. Habríamos podido hacer también un encaje a caja y espiga, ¿vale? Caja y espiga, pero bueno, es muchísimo más trabajo y tenéis que saber también que casi toda la cubierta, por dentro ni por fuera, no se va a ver. Esto es la elección del cliente y entonces nosotros sabiendo esto tampoco hemos sido muy purista y para hacer una cubierta con encaje tradicional. Entonces en algunos sitios pues, hemos usado tirafondo o hierros o barra roscada. El otro elemento que se ve es este que pone 7,5 por 15. Los números que llevan las vigas son las secciones. Entonces, este elemento es el tirante de que hablamos antes. Entonces, el tirante va cogido con la limateza con un hierro y aquí, ¿dónde está el mouse? Aquí. Aquí, pues, tenemos un problema, porque el tirante de que hablamos antes, que era una pieza única, ya veis que tenemos en el medio un nabo. Entonces, la pieza no puede ser entera, tienen que ser dos piezas. Y entonces, como son tirantes y trabajan a tracción, ahí el encaje es bastante complicado. Em, entonces, la solución que hemos elegido es, aquí se ve, es poner, digamos, es la vista desde arriba esta, ¿vale? Donde aquí la sección del nabo y cada tirante que va hacia cada limateza. Entonces, para unir un medio tirante con otro medio tirante, pues este anillo de metal actúa como pieza de unión, ¿vale? Porque si quisiéramos hacer un encaje tradicional entre tirante y nabo, por ejemplo, no podría ser un caja y espiga, porque el encaje caja y espiga no trabaja bien a tracción, porque, claro, entra la espiga en la caja y luego se le pone un clavo de madera. Y entonces lo que se llevaría toda la tracción es el clavo de madera. Entonces una sección muy, muy pequeña. Entonces no es aconsejable para nada hacer un encaje a caja y espiga para un esfuerzo de tracción. Ahora, me vais a preguntar por qué esta pieza baja hasta abajo de los tirantes. Pues os contestaré justo después. Ahora he puesto este dibujo porque para, para enseñaros que donde el tirante con la limateza habríamos podido hacer un encaje a cola de Milano, que se llama cola de Milano. Aquí es una media cola de Milano. No, porque ya hemos descartado el caja y espiga, que no trabaja bien a tracción, pero el de cola de Milano sí, va muy bien. Lo que pasa que volvemos a lo mismo, que todo esto va a estar tapado y entonces más tiempo, más trabajo, más dinero y bueno, al final hemos decidido poner un hierro. Pero os lo enseño para que sepáis que es un encaje que sería muy adaptado para este tipo de unión. Vale, entonces hasta ahora hemos visto como solución para atirantar, para luchar contra los esfuerzos horizontales, el anillo rígido, que es la cadena, y los tirantes.
Ahora, una tercera solución es crear un anillo secundario un poco más arriba, uniendo cada limatesa con su vecina. ¿Por qué? Bajo el peso de la cubierta, lo que tiende a hacer el techo es bajar. Entonces, bajando, cada triángulo que forma la cubierta se va abriendo, ¿vale? El ángulo este, entre limatesa y limatesa, si baja, el ángulo se abre. Entonces, si tenemos una barra aquí, pues mantiene la distancia entre las dos limatesas e impide que se abra ese ángulo. Entonces, esto es la tercera opción que al final no hemos realizado tal cual. Aquí tenéis dibujado el detalle de un paño, ¿vale? Aquí estas líneas son los pares, ¿vale? Son las vigas secundarias, digamos, que, que rellenan cada paño. Entonces, se llaman pares cortos porque van a la limatesa. Entonces, tenemos 6 pares cortos en cada paño. Dos cortos, 2 medianos y 2 largos. Y los largos miden 4 metros y pico, y 20 me parece. Entonces, ahí estamos resolviendo dos problemas. El del atirantamiento con el anillo secundario y el de la flexión de estas piezas largas. Porque una pieza, cuanto más larga, cuanta más distancia entre sus apoyos, más flexión lleva. Entonces, lo que hemos hecho es añadir aquí tenemos el zoom, una pieza aquí uniendo los dos pares largos entre ellos, que eso actúa como, bueno, un poco menos, pero actúa como refuerzo del triángulo. Y a la vez, esta línea verde es una viga que va en el mismo plano, una viga horizontal que va en el mismo plano de los tirantes y que entonces actúa como tornapunta o nudillo, que ya veremos después lo que es nudillo. Es lo que crea un tercer apoyo a la viga y entonces reduce mucho su flexión. Vale, aquí veis la primera foto, vista de abajo, la plataforma de tirantes y de nudillos. Entonces, aquí vemos, esta pieza va a una limatesa, entonces esta es un tirante. Y esta es el nudillo que descansa en una pequeña pieza y esa pieza une este par y ese par. ¿Vale? Vale, ahora, entonces, esta estructura realmente no es una estructura de par y nudillo, pero en su funcionamiento y en las piezas que lleva, parece mucho. Una estructura de par y nudillo es una armadura muy española de la tradición de la carpintería española, que lleva
una viga que se llama hilera, ¿vale? La viga de arriba en la cual descansan, se apoyan los pares, ¿vale? Los pares pinzan esta pieza. Luego tenemos aquí a 2/3 de altura las piezas que llamamos nudillos, que son las piezas que trabajan a compresión y que luchan contra la flexión de los pares, ¿vale? Los pares luego encima del muro descansan sobre un estribo, ¿vale? O durmiente, a veces las estructuras llevan los dos o a veces solamente uno. Y los tirantes que mantienen los estribos o durmientes a misma distancia. Entonces, nosotros todos estos elementos los tenemos, pero los nudillos y los tirantes están en el mismo plano, ¿vale? Y las limatezas se apoyan las 8 entre sí mediante una pieza, entonces exactamente la misma idea, el mismo funcionamiento. Bueno, entonces a partir de esta idea, pues ya vemos que tenemos una cubierta octogonal con una plataforma a 2/3 de altura de techo. Entonces ya, pues, estando también en Andalucía y en Granada, hemos propuesto al cliente hacerle un artesonado, ¿vale? Entonces, en la carpintería mudéjar, bueno, lo voy a leer, pero es un estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos de la península ibérica, pero que incorpora influencias, elementos o materiales de estilo hispano-musulmán. Es la consecuencia de las condiciones de convivencia existentes de la España medieval y se trata de un fenómeno exclusivamente hispánico que tiene lugar entre los siglos XII y XVI como mezcla de las corrientes artísticas cristianas, románicas, góticas, renacentistas y musulmanas de la época y que sirve de eslabón entre las culturas cristianas y el Islam. Entonces, este tipo de construcción pues, tiene como base la armadura de par y nudillo. Entonces aquí se repite el mismo dibujo. Tenemos los pares, ¿vale? Los nudillos y los tirantes. Y los durmientes, estribos. Entonces, aprovechaban la plataforma creada por los nudillos, que se llama almizate, para crear una geometría basada en polígonos regulares. No sé si alguno de vosotros habéis visitado algunas ciudades de Andalucía, Granada, Sevilla. Ahí hay muchísimos ejemplos de este tipo de arquitectura, las iglesias, el Alcázar de Sevilla, la Alhambra. Entonces, a ver, ahora entramos en la definición de lo que es un techo ochavado. La palabra ochavada significa para una armadura que entonces es una armadura de par y nudillos en los que la proyección en planta de cada uno de sus paños corresponde con una fila octogonal.
¿vale? Básicamente. Entonces, ¿cómo crean el octógono? Pues tienen una cubierta a cuatro aguas, bueno, cuatro muros, digamos, un rectángulo, y añaden piezas para reforzar las esquinas entre estribo y estribo, que se llaman cuadrades, ¿vale? Entonces se va a ver mejor aquí. Aquí se ve que entonces los pares de la cubierta se mandan directamente al cuadral, ¿vale? Y de esa forma puedo crear un octógono. Ahora, en esta época, lo que solían hacer para montar este tipo de cubierta es trabajar paño por paño en el suelo y entonces tenían que inventarse una técnica para luego unirlos. Entonces ya no puede llevar, a ver mi mouse, aquí donde cada cambio de agua, aquí no puede llevar una pieza sola, porque entonces a qué paño se atribuye esa pieza, si se atribuye al paño de la derecha, pues entonces el paño de la izquierda ya no tiene su limateza. Entonces, pues hacían dos piezas, ¿vale? Estos se llaman limas muamares, por ser dos y por poder trabajar cada paño uno por uno en el suelo y luego montarlos todos a la vez, ya preparados. Bueno, esto es el Salón de Embajadores en el Alcázar de Sevilla. El año pasado fuimos con la escuela a visitar con un arquitecto el Alcázar y bueno, es una cúpula media naranja que es del siglo XV, eh, que se llama de Lasso 10 Lefe, ¿vale? Es una construcción, es la construcción más compleja que un carpintero de blanco podría llegar a hacer. Y lo interesante que era una prueba, bueno, esa misma en particular, no tanto, pero en general, que eran pruebas para que se podían exigir a un oficial para llegar al grado de geométrico, que es el más alto del gremio de la carpintería. Y de este tipo de cúpula quedan cuatro en el mundo. Y me parece tres en España y una en Perú. Em, entonces, se habla de rueda. La rueda es la estrella, ¿vale? Que en el centro, que sirve de base al dibujo. Em, una rueda de 10, aquí es una rueda de 10, me parece. Em, Significa que tiene 10 puntas, 10 brazos, ¿vale? Y a partir de esa estrella, pues se prolongan, se entrelazan, se cruzan la línea y se crean polígonos, figuras propias de la época árabe. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque teniendo el almizate, que es la plataforma creada por los nudillos y los tirantes, hemos pensado en crear una rueda de lazo. Y como tenemos una cubierta octogonal, por una estrella de 8. Entonces, esto es el dibujo que todavía no se ha hecho, entonces no os puedo enseñar ninguna foto, pero que vamos a crear con tablas, en relieve, debajo de la plataforma del almizate.
Él, sabiendo que estamos en Granada, que el cliente es un artista, es pintor, y entonces pues, nos lanzamos. Bueno, ahora el diseño. A ver, eso entonces es el muro de sobrecimentación que se ha hecho sobre la cimentación y es la base de nuestro trabajo. Nosotros mandamos planos para hacer este octógono y supuestamente la medida de este octógono tenía que ser la misma que los de los dibujos, pero evidentemente nunca pasa así. Entonces venimos, antes de empezar nada, venimos con tablas, ¿vale? Que pusimos encima, aquí las veis. Creamos un octógono más ancho que el muro y eso nos permitió luego por debajo trazar el perímetro interior y exterior del muro en las tablas. Ah, una cosa claro que no he dicho es que todo el trabajo de preparación de la madera lo hemos hecho en los guindares. Hemos elegido nosotros trabajar cerca de la finca para poder seguir llevando el proyecto nuestro y entonces ir al sitio de la obra solamente una vez preparadas las piezas principales. Entonces por eso fuimos allí, tomamos esa medida y entonces nos traemos este octógono para tener el octógono real y de ese octógono real que no era un octógono perfecto, sacar un octógono perfecto para nosotros trabajar con una geometría perfecta. El octógono, por la geometría de un octógono realmente no es muy difícil, ¿eh? Las fórmulas están aquí apuntadas y la herramienta geométrica es la trigonometría, seno, coseno, tangente, Pitágoras y tales, y ya está. Entonces, un octógono, son dos cuadrados girados a 45 grados entre ellos. Entonces, todos los ángulos siempre se repiten. Son 45, 135, 22 y medio y 67 y medio. Y no hay más. Entonces, teniendo la medida del octógono teórico, hemos empezado a dibujar. El dibujo general lo hice yo en AutoCAD. Aquí veis una sección con algunas cotas, ¿vale? Y de ahí entonces tuvimos que elegir las vigas, las secciones, la luz, entonces un pequeño punto cálculos de solicitaciones. Em, bueno, un amigo mío me ha hecho un trabajo de dimensionamiento. Aquí es un gráfico de las deformaciones de nuestra estructura. En ese gráfico, abajo a la izquierda, muy pequeño, no lo vais a poder leer, creo, pero pone como flecha 2,5 milímetros. La flecha es la diferencia de altura entre la viga teórica recta y lo que ha bajado bajo el peso de la cubierta. ¿Vale? Entonces, por lo general, en la normativa, en el Eurocódigo, se impone como máximo una flecha del largo de la viga dividido 300. Nosotros tenemos vigas de 6 metros, entonces dividido 300 nos da una flecha máxima de 2 centímetros.
Y aquí vemos con el cálculo que vamos a 2,5 milímetros, es decir, 10 veces menos de lo que nos permite la normativa. Entonces, nos quedamos tranquilos. Aquí, bueno, os enseño rápido dos gráficos que son la idea de un dimensionamiento es que una viga, estando estática, sin moverse, recibe solicitaciones de su peso propio, de la carga que lleva y de los apoyos sobre cual descansa. Todas esas fuerzas exteriores generan dentro de la viga esfuerzos internos y son de tres tipos. De el momento flector, que el que genera la flexión, el esfuerzo normal, que será compresión o tracción, y el cizallamiento, que es el desplazamiento de las fibras entre ellas. ¿Vale? Y de ahí pues, también vamos a lo que nos impone la normativa y entonces decidimos de la sección de nuestras vigas. Entonces, después de haber trabajado con AutoCAD, me he cansado mucho y he vuelto al dibujo tradicional a mano, que me gusta mucho más. Y también que para los detalles pues, viene bien, se puede hacer dibujar en hoja grande, llevársela a la obra. Y bueno, aquí tenéis entonces la sección de una limateza con un tirante, que es solamente la mitad. Aquí veis es el eje de la casa, porque como es totalmente simétrico, no sirve de nada hacerlo entero. En este dibujo ¿qué os quería comentar? Que básicamente todas las cotas se sacan buscando triángulos, es un juego de triángulos, rectángulos, ¿vale? Y con las tres fórmulas, que son el seno, coseno y tangente. Y no hay más. Entonces, la idea es apuntar en el dibujo los puntos particulares que luego llevan cortes, encaje, todos los puntos que nos interesan a nosotros para trabajar luego la viga. Entonces se hacen varias vistas, la sección, ¿no? que es este dibujo. Aquí he dibujado la vista de arriba, la vista de abajo. Aquí un zoom de una extremidad de la viga vista desde arriba. Y entonces la idea, después de haber sacado las cotas que me interesan, lo que hago es que aquí se ve bien. Me saco una línea de cota entera, de la viga entera, pongo un 0 y luego voy añadiendo, sumando todas las cotas que previamente he calculado. Porque luego yo cojo mi pieza y pongo mi metro encima. Entonces el metro le pongo el 0 en una extremidad y lo desenrollo. Y voy apuntando, dejando el metro puesto en la viga, las cotas que he sumado. Aquí el detalle de la barbilla, ¿no? Entonces es una barbilla un poco más complicada porque como la limateza cae en una esquina, no es una barbilla totalmente plana, entonces tiene un ángulo. Por eso que, bueno, aquí se representa el ángulo. Otro detalle. Vale. La limateza es una pieza que delimita dos faldones.
dos paños del techo. Entonces, luego, si queremos o por arriba o por abajo entablar, queremos que en un paño las tablas vayan apoyando en todos los pares y terminen en la limateza con en la misma superficie, ¿no? La limateza, si es de sección rectangular, entonces la tabla, cuando llega a la limateza, se encuentra o se encuentra con un pico, ¿vale? En el canto de la limateza. Entonces hay que hacerle un corte, que se llama cerrillo. En este dibujo a lo mejor se puede apreciar aquí el boceto que he hecho en 3D. Veis que si queremos aquí entablar con vigas horizontales, le tenemos que hacer este cerrillo. Entonces, aquí he hecho, bueno, un cálculo siempre usando las mismas fórmulas para llegar al ángulo del cerrillo. Y esto es importante porque no es solamente teoría, porque luego yo lo tengo que realizar y tengo que regular mi máquina, mi sierra circular con ese ángulo. Vale, entonces aquí tengo al final la fórmula que es bastante simple y el D es el ángulo que me interesa del cerrillo y depende de dos ángulos solamente, que es el gamma es la pendiente del faldón, que en nuestro caso son 25 grados, y el alfa 1, es aquí el ángulo que hace en planta la limateza con el durmiente, con la cadena. Aquí en un libro de trazado, del trazado de carpintería francesa, pues lo explican de otra manera, es un método gráfico, pero bastante sencillo, del cual se puede sacar también este ángulo. Vale. Entonces, hemos dicho que ya tenemos la limateza puesta y para volar, para crear el alero, ponemos contrapares. ¿Vale? Entonces, ahora hay que decidir del largo del alero. Para decidir esto, lo que hemos hecho es, a ver, no sé si en español se dice así, pero en francés sería la máscara solar. Es decir, queremos que en verano el alero nos tape el sol, impida al sol entrar en la casa, ¿no? Sobre todo aquí en Granada, que los veranos son muy calurosos. Pero también queremos que en invierno el sol entre. Entonces, hemos ido a internet, ¿vale? Para sacar este gráfico que se encuentra muy fácil para cada sitio, para cada coordenada en el planeta, que nos da a lo largo del año la trayectoria solar. Entonces, como se lee, por ejemplo, si el 12 amarillo, por lo visto, corresponde a la fecha del día 1 de mayo, en el día 1 de mayo a las 12, el Sol tiene una elevación de 65 grados, ¿vale? Y un azimut de 130, 140 grados. Entonces, vuelvo a este dibujo. Hemos decidido como fecha, hemos decidido que a partir del día 1 de mayo queremos que no entre el Sol. Entonces, he cogido los datos correspondientes de esa fecha y he simulado aquí el rayo de sol. ¿Vale? Y entonces he prolongado con la pendiente de mi techo
el alero y donde se cruzan las dos líneas es donde quiero que vaya mi alero. ¿Vale? Sabiendo que luego, después del día 1 de mayo, como el sol va a seguir subiendo en el cielo, pues vamos a estar todavía al cubierto hasta la fecha simétrica con respecto al solsticio de verano, que ya volverá al mismo sitio que el día 1 de mayo. Y entonces, antes del 1 de mayo y después aquí lo pongo, del 10 de septiembre, el sol está más abajo, entonces ya entra y va a entrar cada vez más hasta el solsticio de invierno. Vale, pues pasamos al trabajo. Entonces, las primeras piezas que hicimos son las cadenas. Aquí, bueno, pongo otra vez el dibujo para que veáis el soporte que usamos. ¿Vale? Siempre lo mismo, por mi vista de arriba, con mi línea de cota, con el 0 y luego cada cota que corresponden a mis encajes. Entonces, la cadena va a media madera. A media madera significa que se le quita a una pieza la mitad y a la otra pieza la otra mitad. ¿Vale? Entonces eso se realiza concretamente, se hacen varios cortes con una sierra circular que se regula a la profundidad que corresponde a la mitad del grueso de la viga y luego se limpia con un formón o esa herramienta que veis, en inglés se llama Mortisax. Realmente es para, bueno, tradicionalmente es para hacer cajas. ¿Vale? Entonces, ahí veis, bueno, el eucalipto es muy duro, entonces no era tan fácil limpiar esto. Y luego se controla, ¿no? Entonces, nosotros lo que queríamos es que vayan, como, claro, que varían un poco entre sí las vigas, pues tuvimos que elegir una cara donde van a ras y hemos elegido la cara de arriba. Entonces, bueno, lo que sacamos de una lo tenemos que mantener en la otra. ¿Vale? Entonces, ahora veis una cadena, una viga sí, una viga no, una viga sí, una viga no. Son todas vigas de la cadena que llevan las cajas sacadas arriba. Y entonces reciben las demás. Entonces empezamos colocando estas 4 y luego las otras encima. Y ya tenemos la cadena montada. Ahora hay que comprobar que el octógono creado es perfecto. Y eso, pues tiramos 4 hilos, ¿no? En las diagonales y el resultado, que eso sin truco, y Loris no se lo creía, pues perfecto. Vale, entonces ahora preparamos el sitio de apoyo de cada cadena. Fuimos con una goma de nivel para saber cuánto, bueno, para nivelar, ¿no? Para que cada limateza apoye en el mismo nivel, para que esté bien recta la cubierta. Entonces tuvimos que quitar en algún sitio un par de milímetros y en otros nada. Ahora pasamos a la limateza. Pues aquí veis un trazado. Entonces, para el trazado, claro, se tira el metro, se apunta donde las cotas y luego se usan o escuadras o falsas escuadras. Se trazan las líneas de corte y las cruces en el lenguaje carpintero español. Designa la parte
que hay que quitar, ¿vale? Entonces sabemos que cuando pongamos la sierra circular, tenemos que cortar, por ejemplo, este corte poniendo la hoja a la izquierda y dejando el trazo visto. Vale, el primer corte. Aquí veis la sierra circular andando. Luego algunos cortes con, bueno, según el grueso de la viga, según la comodidad, usamos o sierra circular o serrucho. Y ya tenemos la barbilla de la limateza hecha, ¿no? Entonces aquí veis que esto no está plano porque caen en una esquina. Vale, ahora el nabo. El nabo por castaño le hicimos, bueno, la pieza venía cuadrada, de 30 por 30 cuadrada. Entonces primero le sacamos las 4 trascaras para que forme un octógono. Y luego trabajamos la parte de arriba donde apoyan la limateza. Entonces aquí lo veis bien. El rebaje de 2 centímetros el rebaje va de 2 centímetros aquí a 0. Bueno, aquí el chico que se encargó de trabajar esa pieza. Vale, sí, en esa foto. Entonces, aquí, claro, está horizontal el nabo, luego va vertical. Entonces, aquí donde veis la ranura, pues justo arriba es donde caen los tirantes. Entonces, debajo de los tirantes, que es el almizate, la plataforma, la vamos a cerrar con tablas. Entonces, para que no se vea la junta entre las tablas y el nabo, le hicimos una ranura para embutir las tablas. ¿Vale? Y luego la parte de abajo es una parte decorativa, como el nabo es el centro de la lacería, del dibujo que vamos a crear, hemos decidido hacer una estrella, hacerla en forma de estrella, que vais a ver aquí. La dibujamos, la cortamos y bueno, con sierra circular y limpiando a mano con formón. Estrella de 8 puntas, que será la base del dibujo. Luego, bueno, otra foto de eso. Entonces los contrapares son las únicas vigas que van vistas, ¿vale? Porque todo lo de dentro va tapado por abajo con tablas, pero las vigas que vuelan se tapan por arriba. Entonces toda la parte de fuera va visto. Entonces le hicimos aquí en su extremidad un corte bonito. ¿Vale? Rematando eso con formón y cepillo. El premontaje, entonces tenemos preparadas el nabo, las limatezas y la cadena. Ahora, por momento importante de comprobación un poco general, intentamos colocar todas esas piezas. Entonces, ¿cómo hicimos? Primero pusimos el nabo donde teóricamente tiene que ir, a plomo, y un poquito más arriba de su sitio definitivo. Luego venimos por parejas de limatezas, ¿vale? Entonces las dos primeras, las dos, ¿vale? Y luego las 4. Entonces el conjunto se queda un poco más arriba de la cuenta. Entonces, no sé si veis bien, pero hemos hecho una pequeña plataforma para el nabo para sujetarlo
de mientras, y debajo hemos puesto un gato hidráulico de coche, que ahora vais a ver por qué. Cuidado y de ahí toma. Ole. Vale. Vamos a levantar el nabo con el gato a ver si conseguimos que estas dos vigas vayan a así. Oli, por favor, ruido. Mirar bien arriba. Venga. Baile. Baile. Ay. Muy bien. No. Ya. Baja la lateral derecha. Bájala. Esta. Bájala. Vale, voy a bajar, ¿vale? Espera. Y ahora se suelta el gato. Entonces se queda todo cogido en equilibrio. Casi 2. ¿Qué quiere decir? Que hay que arreglar otros medio centímetros esas dos. Voy a pasar, ¿vale? Espera, quédate aquí. Vas a levantar esa, ¿no? No, quiero ver el proceso. Pero el corte no te puedes tirar porque no está a tu altura. Ah. Vale. Entonces, de esta forma, hemos conseguido asentar cada limateza en el nabo. Y de ahí, pues luego nos subimos, miramos desde arriba, algunas necesitaban algún arreglo, pero bueno, iba bastante bien. Realmente hemos retocado muy poco cada pieza. Entonces eso es el resultado. Sin fijar ninguna pieza, sin hierro, sin nada, es la cubierta ya de pie. Aquí el detalle de limateza nabo. Vale, y aquí pues solamente durante el premontaje pusimos los pares de un paño solamente, ¿vale? Entonces aquí veis el par corto, mediano, largo, largo, mediano, corto, y pusimos dos contrapares que son los que coinciden con estas dos limatezas. Aquí el detalle, entonces, que sea el par como la limateza van con barbilla. Vale, pues ahora cargamos todo en un camión y nos fuimos para la finca, el sitio de la construcción, el montaje. Entonces, bueno, voy a empezar con la escalera, bueno, lo que nosotros llamamos aquí escalera es el suncho superior del muro de varas de paja. Vale, colocación de la armadura de los muros. Luego de la limateza, que bueno, son vigas de 4 metros y pico, de 15 por 15 de eucalipto, pues eso sí que pesa. Perdona, Olivier, te interrumpo un momento. Solo quiero decir que originalmente la charla estaba pensado para acabar en 15 minutos y yo no tengo ningún problema. Vale. Pero por si acaso alguien que está asistiendo y no puede quedar media hora más o lo que toca para acabar la charla, ofrecerles la opción de hacer alguna pregunta. Vale, pero yo creo que 15 minutos va a dar, porque, bueno, ya es el montaje y va a ir más rápido ahora y menos teoría. Vale, bien, yo solo quería llamar la atención a la hora porque es fascinante, pero por si acaso alguien tenía otra cosa programado y no puede quedar para no que se queden sin la oportunidad de preguntar. Te devuelvo el... Vale, entonces,
aquí tenemos la cadena puesta, ¿vale? Esto no lo he hablado todavía, pero para que esta cadena sea muy rígida, tiene que el encaje estar muy, muy, muy bien hecho y además cada viga tiene que tener una parte bastante consecuente que sobresalga, porque van a querer abrirse entre ellas, entonces van a solicitar mucho esta parte, ¿vale? La parte de fuera. Y si es muy pequeña la parte de fuera, pues la fibra, como la fuerza va en dirección de la fibra, ¿no? A favor de fibra, pues puede que parta. Entonces, pusimos la cadena en la cara de dentro para dejar sitio en el ancho del muro a esta parte ser bastante el más largo posible. Colocación con mismo método, pero en el sitio. Vale, pues ahora tenemos hasta los pares puestos y aquí, entonces, como las limatesas son de sección 10×20 y los pares 7,5×15, pues pusimos maderas de recrecido para llegar con los pares a misma altura de la limatesa. Esta foto ya la hemos vista. Pues el anillo de que yo hablaba antes, el anillo que une los tirantes entre ellos, que evidentemente tuvimos que dejarla preparada antes de colocar los tirantes. Y esta foto vista de abajo con toda la armadura puesta. ¿Vale? Los tirantes realmente en esta foto no se ven porque coinciden justo con la limatesa, ¿no? Pero se ven bien los nudillos de que hablamos antes y la estrella del nabo y se adivina también el anillo. Luego pusimos los contrapares, ¿vale? Que veis aquí. Entonces los contrapares, aquí os quiero comentar un detalle, que es un punto bastante importante porque es donde podría crear puente térmico. Hay que dar continuidad al aislamiento de la cubierta con el aislamiento de los muros, ¿vale? Entonces, toda esta parte tiene que llevar aislamiento. Entonces, para eso, tenemos que crear un cajón, tenemos que cerrar por fuera de los muros toda la parte que está incluida entre el suncho superior de los muros y arriba de los contrapares. ¿Vale? Eso va cerrado con tablas y crea el cajón, cierra realmente la parte de abajo del cajón de aislamiento. Entonces, ¿eso cómo se hace? Para que no se vea la junta entre tabla y contrapar, se le hace al contrapar una ranura en forma de U en los dos laterales y abajo. Y entonces, según el mismo principio de las tablas en el nabo, se embuten las tablas y entonces a la vez cierra bien y a la vez estéticamente no se ve. ¿Vale? Aquí veis la ranura que está aquí. Aquí se ve mejor la ranura preparada justo donde el plomo del filo exterior del muro. Y aquí la foto con las tablas puestas, que ni se ve. Vale, luego el entablado. Ahora tenemos que crear el cajón de aislamiento. Entonces tenemos que cerrar por abajo con tablas y según lo que quería también el cliente. Entonces hemos ido entablando paño por paño. Luego la junta tampoco nos
mucho porque vamos a tapar con junquillo. Y bueno, aquí tal como está ahora mismo, solamente el conjunto tirante nudillo visto, que luego se va a tapar con tablas. Vale, una pequeña parte sobre el aislamiento, entonces decidimos aislar con viruta. Tenemos como grueso de aislamiento de 35 a 20, porque, claro, donde abajo del muro, abajo de la cubierta, perdón, donde los contrapares tenemos más grueso, más altura. Entonces ahí tenemos entre 35 y 40. Y arriba del todo, pues ya solamente el grueso de la limatesta, que son 20 centímetros. ¿Vale? Y esto lo cerramos por arriba con un mortero de tierra paja. Hicimos algunos tests con la tierra de excavación misma de la finca y elegimos una proporción entre tierra y paja. Algunos datos. Entonces, la viruta es muy difícil sacarle una conductividad térmica. La conductividad térmica es un dato propio del material, ¿vale? Y por definición es la cantidad de calor que se propaga a través de un material por conducción térmica en un segundo por una superficie de 1 metro cuadrado por un grosor de 1 metro, cuando la diferencia de temperatura entre las dos caras es de 1 Kelvin. ¿Vale? Entonces, bueno, investigando, yo he sacado una media, digamos, que es bastante buena, lo de la viruta, y de hecho, nosotros tuvimos un aprendiz, una finlandesa, que nos contó que en Finlandia suelen aislar con viruta. En Finlandia, ¿eh? Entonces, a partir de este dato del aislante, se saca la resistencia térmica o la transmitancia térmica, que es lo mismo. La resistencia térmica es el 1 dividido la resistencia térmica. Y entonces esos datos son los datos que vienen en la normativa y entonces yo tengo en esta cubierta una transmitancia térmica que varía según el grosor entre 0,16 y 0,28, sabiendo que la normativa española en Granada impone una transmitancia térmica menor de 0,5. Entonces lo cumplimos. Vale, y termino ahora con el tejado, que entonces estamos ahora mismo poniendo las tejas, que son tejas mixtas, no son tejas árabes, entonces no van cogidas con mezcla, sino sobre rastreres, ¿vale? Es un tipo de tejado microventilado. Bueno, y entonces un poco fastidioso en el sentido que hay muchos cortes y desperdicio de material también, el paño siendo triangular y bueno, y ya está, es la última capa de la cubierta nuestra. Y termino con el equipo. Bueno, hoy 8 de marzo, Día de las Mujeres, entonces pongo todas las mujeres que han participado en esta obra y como la foto de grupo es muy bonita y que tampoco que somos un equipo grande y mixto, pues también la pongo. Vale, he cumplido, ¿no? Los 15 minutos. Sí, Muy bien. justo, muy bien. Justo, ¿no? Eres un crack, ¿eh? No sé si has ensayado, pero
No, que va, ni tenía reloj ni nada. Bueno, pues no sé si tienes algo para añadir para cerrar o si no prefieres abrir a preguntas. Pues yo creo que sí. No sé si tú, Loris, quieres añadir algo o vamos viendo según las preguntas. Yo me voy a tomar un vino a tu salud, Oli. A ver, hay muchas personas aquí. Alguien tiene que tener una pregunta. Se puede, los que no pueden hablar pueden hacerlo por el chat y yo los puedo decir en voz alta. Eh, Leo algunos de los comentarios. Juanjo dice fantástico y Joan dice qué pasada, sin palabras. Yo estoy también, la verdad que ver cosas así te hace tener una sensación de respeto total y absoluto hacia los carpinteros de armar. Un trabajo maravilloso. Yo siempre tengo preguntas, como nadie más se atreve. Quería preguntar que encima del Sebin y barro paja y debajo del teja mixta, ¿has puesto alguna lámina impermeable y transpirable? ¿Alguna tabla más por si acaso? ¿O qué hay entre medio de la teja y la paja barro? ¿Hay No, algo? no hicimos nada, ni debajo, ni entre tablas interiores y aislamiento, ni entre aislamiento y tejas. Esto bueno, era un tema que hablamos mucho, que hemos hablado mucho y resulta de que es un tema un poco complicado, ¿eh? El tema de la humedad pero dentro vamos a tener un grueso de enfoscado de tierra de unos 5 o 6 centímetros y también van 3 tabiques interiores de BTC, es decir, muchísima tierra, entonces muchísima capacidad higroscópica. ¿Vale? Entonces, hemos considerado que la humedad humana, creada por la actividad humana interior, la iba a absorber la tierra. ¿Vale? Entonces no pusimos ninguna membrana interior para impedir al vapor entrar en el aislamiento. Y por arriba tampoco, bueno, decidimos cerrar con tierra porque eso no nos lo aconsejó el arquitecto con quien trabajamos y porque realmente para tener una cubierta perspirante y luego el tema de la bioconstrucción es que también uno tiene que ser consciente de que esto lleva a mantenimiento, es decir, si hay una pérdida, una teja rota, hay que arreglarla. Y debajo tenemos una capa de tierra que por si hay una pérdida, de mientras que se arregle, puede absorber un poco esa humedad. A mí me parece fantástico, es solo el riesgo de que se rompe o se mueve una teja y entra agua. En pues solo comentar que siendo que no hay ninguna capa extra para impedir goteras, si hay una rotura en la teja, quizás contemplar poner una fina lámina impermeable contra agua encima de la última hilera de paja por si acaso hay una gotera y tarda en llegar a arreglarla. Bueno, no sé si has visto, pero arriba de los muros hemos puesto una tela, ¿vale? Una membrana. Ah, vale, Eh, no lo he visto, por eso pregunto. Más que ¿Vale? nada porque eso, para tener dos. Al final sí que protege de la lluvia, pero realmente el objetivo era, como íbamos a echar el aislamiento del techo antes de las balas de paja, era solamente para cerrar este cajón, pero también actúa como protección contra el agua por si cae agua para que no vaya en el muro. Vale, muy bien. Entonces estoy tranquila.
Entonces, ¿nadie tiene más preguntas o estáis todos tan así todavía con las bocas abiertas? Hola, soy Hola. Mónica, que estoy con el ordenador de Rubén. Que Bien. nada, de decir muy bonita la cubierta, súper chula. Y nada, decir que es una pena una estructura tan bonita que quede oculta. Y que en una cubierta que hice también octogonal, lo que hicimos, que había mucha parte tapada, es meter en las uniones de entablado como marcar las vigas, metiendo una tabla marcando vigas, porque realmente es una pena, ¿no? Que no se vea más que el centro, así como curiosidad. Claro. Pues sí, bueno, es una pena para nosotros carpinteros, pero Haberla bueno, ocultado. por lo menos hemos disfrutado hacerla. Y bueno, realmente las limatezas, por ejemplo, se van a adivinar porque es donde, aquí en esta misma foto, es donde la junta entre los paños y entonces aquí vamos a poner junquillos, ¿no? Los junquillos que son como, bueno, tapa junta, ¿no? Una tabla, eso. Y todavía no hemos decidido del todo el dibujo del almisate, del artesonado, pero puede que los brazos de la estrella los dejemos seguir em, siguiendo los pares más largos, ¿no? Entonces, desde la plataforma horizontal, pues luego siguen en la diagonal, en el paño donde se ven en esta foto las tablas, a lo Oli, largo de las vigas. Oli, Pero perdona, obviamente no se va a ver la estructura. enséñale los planos iniciales, ¿te acuerdas? Em, De la rueda sí, de lazo con las prolongaciones de los brazos. claro. Esto lo tengo aquí, ¿no? Era- A ver, vista cubierta, puede ser esta. Eso es. Vale, la idea era, a ver, lo voy a disminuir. Sí, te Esto, la vista de entiendo. abajo, entonces ves que siguen los brazos en correspondencia con los dos pares largos de la cubierta. Sí, sí. A ver, no hemos decidido todavía si va a ser el diseño definitivo, pero es una posibilidad. Así es como se verá al final. Sí. Es una preciosidad, la verdad. ¿Alguna pregunta más? Sí, nada, que yo quería hacer un comentario respecto al no poner una lámina impermeable, que la lámina impermeable transpirable te permite que sigas respirando y te quitas el susto de si, yo qué sé, te pilla un invierno que estás de viaje y se te mueve una teja, porque aunque la paja esté protegida, la madera, supongo que es un machembrado, el tablero que cierra, Y si te sí, entra humedad es un lío grande de movimiento después en el secado. ¿Puedo Entonces, bueno, contestar? yo no me la hubiera jugado, hubiera metido una lámina impermeable transpirable, pero bueno, ¿Puedo también. contestar, Oli? ¿Sí? sí, Eh, Sí, que son decisiones que se toman y bueno, bien, ¿no? Que solo era un comentario. sí, Loris, ¿quería contestar? Hola. Sí, te escuchamos. Que la teja mixta realmente, si está bien colocada, no tiene movimiento alguno. No me han llamado en ninguna cubierta y llevo colocando esa teja, ¿sabes? Que tiene garantía bastante si pasa ese grado.
Te perdí, Lori. No te oímos bien. Sí, Loris, entiendo que la teja mixta funciona muy bien al ir clavada y que los solapes son muy buenos, pero al ser paños triangulares con tanto corte, bueno, a mí me daría miedo simplemente eso, ¿no? No, los cortes, la limateza se resuelven con mortero de cal y ya está, ¿eh? Y otra cosa, yo de las láminas, realmente el SD de la lámina a mí todavía la industria no me ha convencido, ¿sabes? De la posibilidad de evaporar, aunque en este caso con tanto barro que vamos a tener, porque además de lo que ha dicho hoy de las paredes de los 6 centímetros, va a haber la mitad de la superficie con un altillo y va a tener también tierra en el grueso del altillo. Podríamos haberlo puesta, pero bueno, yo creo que Dios nos ayudará. Yo tengo otra pregunta pequeña, supongo que es una tontería, pero en la unión de los paños con la teja de arriba, ¿has usado simplemente teja árabe para tapar la unión o hay otro tipo de teja especial para un octágono? ¿Entiendes lo que digo? La unión entre las tejas en uno de los, ¿cómo se llama? Las tejas. De limateza, sí, ¿no? Son tejas de limateza que son piezas especiales de la misma empresa, que al final sí, que son tejas curvas que parecen mucho a las tejas árabes, pero más anchas para solapar más. Vale. Vale, era solo por la curiosidad, como no lo he usado, pero da igual que sea un octágono que un Sí. cuadrado con esas piezas, es lo que quiero decir, no tienen que ser especiales por ser octágono. Ahí, claro, ahí o se fijan con mortero de cal, lo que vamos a hacer nosotros, o también proponen una membrana agujeada y, vale, para dejar respirar, pero a la vez para tapar para los bichos y los pájaros, y entonces se atornillan o se clavan esas tejas de limateza. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, hola, hola. Oigo una voz muy bajita. Joder, yo no escucho nada. Ya. Yo tampoco he oído ninguna pregunta. Oí un voz muy como así, muy en la distancia, diciendo hola, 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 y luego no oí más. Ah, es Juanjo. Juanjo dice algo. A ver, dice hola y una sonrisa. Dice que algo le pasa a su micro, que le ha pasado en el pasado. Así, supongo que hará la pregunta por el escrito y yo lo leeré en voz alta para los que van a ver la grabación después. Así. Juanjo dice que me he encantado la presentación. Gracias. Hay que esperar que teclea, que es más lento. Mi pregunta no es tanto de la cubierta en sí, ha quedado todo muy claro. No me ha quedado claro si la veruta la ponéis en seco a granel o mezcláis con barro, cal o algo. No, a granel, viene a granel, en seco totalmente. Me Vale, preocupa el riesgo de incendio, dice. ¿Algún comentario sobre el riesgo de incendio? Bueno, el riesgo de incendio en una casa siempre existe, ¿eh? Pero ahí, claro, el objetivo es compactar lo justo
la viruta para, primero, para que no siga sentando y que se mueva entonces luego la capa de tierra. También para a la vez quitar aire para el riesgo de fuego, pero también queremos que se queden bastante burbujas de aire, porque es eso que hace el aislamiento. Entonces, por debajo las maderas, las tablas están tratadas y por arriba tenemos tierra. ¿Con qué has tratado la madera de abajo? Y Eh, otra cosa, dice Juanjo, ¿cómo obtuviste la conductividad de la veruta? Investigando por internet varios datos y como he dicho antes, he sacado una media, que es muy, muy complicado porque, claro, que luego según la puesta en obra, según el tamaño de la viruta, según la madera en sí, la esencia, varía mucho. Esto, claro, es súper complicado que venga con su dato oficial, industrial. Entonces es una media, básicamente. Y con esa media, pues estamos dos veces debajo de la exigencia de la normativa. Vale, tenemos mínimo 20 centímetros, que más es complicado. Yo había preguntado con qué habías tratado la madera de abajo, que dices que está tratado, y añadiría una segunda pregunta, si has hecho algo para asegurar que el barro paja que has puesto encima no se separa de las limatezas, dejando un gran hueco ahí para Bueno, paso de o lo que sea. No sé si has claro, puesto unión, es mi eh, pregunta. hemos humidificado bastante la madera antes de echar el tierra paja y a los 2 o 3 días hemos repasado las juntas que efectivamente se habían separado un poquito, 1 milímetro, 2 como mucho, y entonces antes de tejar hemos rehecho esas juntas. Y el tratamiento, pues no me acuerdo del nombre, pero es uno que vende Cannabric. ¿Conocéis esa empresa? Sí. Una mujer alemana en Guadix, en Granada, ¿vale? Que vende productos ecológicos y materiales para construcción. ¿Cómo es? Es que no me acuerdo, os lo puedo comunicar más tarde. Ahora mismo no me viene. Pero es algo que no es tóxico para nada, que se puede usar también en animales, ¿vale? Vale, contra bicho y trata contra los insectos y la humedad. Okay. Entonces, ¿ese es un producto que has usado en toda la madera del cubierto o solo en las tablas? No, en toda la armadura. Vale. Vale, eso Toda, era otra pregunta que tenía, ¿con qué trataste la madera? Si ha eso, sido con por este eso. producto de Canabria. Incluso los montantes de los muros. Toda la Vale, madera de la construcción. muy bien. Un comentario más que nada para que sepáis si les han ocurrido. Como sois carpinteros tan buenas, un truco que uso algunas personas cuando quieren hacer uniones entre madera y barro y no quieren usar puentes de unión como cañizas o mallas, lo que sea, es efectivamente lo mismo que hiciste con la madera del exterior, con las ranuras para meter la madera, Mm, es meter una pequeña ranura en la madera y meter el barro dentro de esta ranura. De esa manera, aunque se encoge un poco, se encoge un par de milímetros y has hecho una ranura de medio centímetro, pues todavía queda tapado esta unión. claro, claro, sí. Es verdad. O sí, que crear como un escalón, ¿no? Y para que vaya solapando la madera la tierra. Sí. Eh,
Bueno, en casi la mitad de la cubierta se ha hecho así al final, porque como pusimos recrecidos encima de los pares, esos recrecidos venían más estrechos que los pares mismos. Entonces nos creaba este escalón de que tú hablas. Bueno, que no es una ranura, pero un escalón. Mismo principio. Bueno, Pero eso la lo verdad, idea para futuros obras, siempre más ideas, te da más sí, ideas. buen consejo. Un comentario más quería hacer respecto a el aislamiento de serrín, decir que tengo experiencia por mi hermano que trabaja carpintería en Suecia, que los Ujú. aislamientos son de serrín de 20 centímetros en paredes, en techo creo que algo más. Y también lo que hacen es que al cerrar muro con tabla, permiten, como acaba apelmazando y bajando y dejando una ranura un poco más floja del serrín con los años, o sea que tiene, como bien dices, tiene mantenimiento. Entonces lo que Mm. hacen es las últimas tablas, tener la opción de a los 8 años a lo mejor, desmontar y revisar y volver a meter Y más rellenar. serrín y rellenar, porque se va apelmazando. Y luego experiencia así aquí en España, en Ávila, mis vecinos rellenaban estructuras de madera ligeras con muros o sea, el aislante que usaban era corcho en viruta también, no sé cómo se dice, corcho desmenuzado, en sacos, que es muy barato. Y les pasaba lo mismo, que con los años, pasados 8 años, había Sí. asentado el corcho y las franjas superiores de los muros habían quedado huecas. Entonces la posibilidad de cuando construyes, tener en cuenta el poder desmontar 2 tablas de la parte superior para poder rellenar. Claro. Luego eso en un techo ya el problema es menor porque no es vertical. Entonces asentará más, se compactará más que asentará, va a disminuir de algo el grueso del aislamiento, pero no va a dejar un sitio sin aislante. Se va a compactar la capa entera. Sí, bueno, Pero a lo mejor la parte de cumbrera un poco a lo mejor, pero teniendo en cuenta arri- desde el principio y mm, sobre calculando por demás, se soluciona igual. y arriba del todo puede que pase eso. Luego, es verdad que, claro, la parte menor de aislamiento que tenemos es la parte de arriba. Y la parte de arriba, pues, tendremos la plataforma, ¿vale? Que va a crear un hueco. Entonces eso actúa también un poco como tampón, Como una ¿no? cámara, sí. Una cámara y además, bueno, es complicado explicarlo bien, pero arriba del todo, ¿no? Entre la limateza y el nabo, como ahí había luz con las tablas, yo hice un cajoncito y lo rellenamos con lana. Entonces, la parte que más probabilidad tiene de asentar se ha reforzado con lana. Ah, pues muy bien, qué bien. Sí, la lana es un súper buen material muy barato y funciona muy bien para esos casos. Yo también lo Claro, tengo para rellenar claro. todos, hueco, puente térmico. Mm. Sí, sí. Bueno, muy bien. Ya hemos pasado de la hora un poco, pero creo que todos estamos tan contentos con esta presentación que no nos importa. Tenemos tiempo para una o dos preguntas más si alguien tiene algo urgente y si no, pues nos despedimos hasta el 22 de marzo, cuando tenemos a Lucille. Pronuncia, a ver si no me atrevo a pronunciar el apellido. ¿Cómo? Y otra francesa. La Sí. red de RCP está llena de franceses. Franceses y italianos, hay muchos en esta red. Chicos, yo me despido. Muchísimas gracias. A Vale. ti, muchas gracias.
Un abrazo. Adiós. Gracias. Si no hay alguna pregunta nada más, si no voy a parar la grabación. Vale, pues lo voy a parar y luego hacemos los despedidos con la grabación parada.